Ahora viene Cristo, y cuando estábamos sin rumbo, porque no teníamos esperanza, ¿qué nos dice Cristo? Sí tienes esperanza. Tienes oportunidades de vivir, y Él cuida nuestras almas. Él es el buen pastor, Él es el obispo, hermanos, de nuestras almas. Además, hermanos, murió por las ovejas, y no nada más murió por ellas, sino que resucitó por las ovejas. Resucitó por nosotros, hermanos. Resucitó para darnos vida, Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21. Y vendrá otra vez el pastor. Fíjense, hermanos, tan buen pastor que es Jesús, que no nada más las cuidó, sino que también dio su vida por ellas. Y no nada más dio su vida por ellas, sino que también resucitó por ellas. Y no nada más resucitó por ellas, hermanos, por nosotros, sino que también vendrá por nosotros. Nos hemos embarcado, hermanos, en este viaje para conocer más a Jesús en sus 3 años de ministerio. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes este tema que se ha titulado Los 7 yo soy. En el Evangelio de Juan encontramos a nuestro Señor Jesucristo demostrando su divinidad, demostrando que Él es también Dios. No nada más hombre, ¿verdad? Nacido de mujer, nacido de María, sino que también Él es Dios. Y en estos 7 yo soy que encontramos en el Evangelio de Juan, nos ayuda a conocer a Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros nos presentamos, decimos yo soy Asael Álvarez, ¿verdad? Y decimos quiénes somos, cómo nos llamamos, de dónde venimos, ¿verdad? Decimos a qué nos dedicamos. Bueno, el Señor Jesús ahora nos está presentando quién es Él en siete diferentes atributos o diferentes maneras de conocerlo, hermanos. Y al conocerlo es una invitación también a venir a Él. Cuando nosotros conocemos más a Dios, más ganas nos dan de estar con Dios. Cuando nosotros conocemos más a Jesús, más ganas nos dan de pertenecer a Jesús. Y este es el propósito, hermanos, en esta ocasión, en esta mañana, de ver este tema titulado Los 7 yo soy. En Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14, cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza y le dice que vaya a Egipto y libere a su pueblo, Moisés con miedo le dice: bueno, si me preguntan quién eres tú, ¿quién le digo que me mandó? Bueno, les vas a decir: me mandó yo soy. Y esto significa, hermanos, aquí en Éxodo 3, 13 al 14, significa su autoexistencia. Ya mencionábamos ya hace un tiempo, cuando la Biblia nos enseña Jehová o Yahvé, ¿verdad? Que significa yo soy. Nada más Dios es. Porque usted y yo, hermanos, somos, ¿por cuánto tiempo? Por un ratito, ¿verdad? Por un ratito. El otro día sacaba un hermano un perfume, le pidió a una hermana un perfume. ¿Quién trae un perfume? ¿Quién trae un perfume? ¿Y saben quién traía? Una hermana. Los hermanos no traían perfume. Y las hermanas, ahí en la barnibolsa, ¿verdad? Sacó el perfume y se lo da al hermano, y le dice el hermano: presten atención, hermanos. Y le hace psst, y se ve el spray, ¿verdad? Y ya no se ve. Y le dice: así es nuestra vida. Nosotros, hermanos, somos por un tiempo, pero nada más Dios es el único que es. El Dios no tiene ni principio ni fin. Entonces le dice Dios a Moisés: dile que yo soy el único que es, porque no hay otro Dios. El único que es el que te ha mandado. En Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8, volviendo a mencionar Yahvé o el yo soy, también significa redentor. Así que, hermanos, el único que es, el único Dios es nuestro redentor. Pero vamos a pasar, hermanos, a los yo soy de Juan, que estaremos estudiando, hermanos. Estos los encontramos en el Evangelio según Juan. Y es interesante, hermanos, que el significado de yo soy, antes ya mencionado, tenga que ver solo con Dios. Porque les decía hace un momento, el Evangelio de Juan
siempre trata de enseñarnos que Jesús es Dios. Cada evangelio tiene un propósito diferente, y el de Juan es de presentarnos a Jesús como Dios. Y cada uno de ellos nos hace la invitación a creer en Jesús, a confiar en Jesús y a venir a Jesús. Ya les decía hace un momento, cada vez que conocemos más a Dios, más ganas nos dan de estar con Él. Cada vez que conocemos más a Jesús, más ganas nos dan de pertenecer a Él. Y 7 veces nos dice el Señor Jesús, yo soy, yo soy, yo soy. Y vamos a ver el primero, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, donde dice la Escritura de la siguiente manera. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Número 1, hermanos, yo soy el pan de vida. ¿En qué contexto se dice esto? ¿Por qué dijo Jesús de pronto esta palabra? Yo soy el pan de vida. Bueno, el contexto, hermanos, usted si tiene tiempo de leer más adelante, Juan capítulo 6, versículo 11 al 13, vemos que Jesús les había dado de comer un día anterior. Un día antes Jesús les pide que se recuesten, porque ya le había seguido una gran multitud, y la gente le había seguido por un rato de tiempo, y la gente ya tenía hambre. Así que Jesús les dice a sus discípulos, háganlos que se recuesten, y multiplica los alimentos que había en ese momento y se los da. Dice la Escritura que Jesús se dio cuenta que querían tomarlo para hacerlo rey. ¿Por qué creen que lo querían hacer rey? Porque les daba de comer. Y luego en el versículo 23 al 24 dice de la siguiente manera, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Por qué iban buscando a Jesús? Usted sigue leyendo esos versículos y usted se va a dar cuenta cuál era el propósito, hermanos. Ellos buscaban a Jesús porque les había dado de comer, porque les había dado pan, les había dado alimentos. Y luego ellos le dicen al Señor Jesús, bueno, nuestros antepasados comieron el maná, ¿se acuerdan? Nuestros antepasados comieron el maná, ¿qué señal nos das tú? Hermanos, el Señor conoce nuestros corazones. Y el Señor conocía sus corazones en ese momento, y Él sabía, hermanos, no precisamente que quisieran una señal del cielo, sino que siguiera alimentándolos. Entonces aquí el Señor dice, yo soy mejor que el maná. No es el pan que les di ayer, y no es el maná que les dieron hace cientos de años. Yo soy el pan de vida, yo soy mejor que el maná, dice el versículo 32. Juan capítulo 6, versículo 32, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Aunque caía el maná, hermanos, del cielo, el verdadero pan del cielo, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquí estoy yo. No vengan a buscarme a mí para alimentarse físicamente. El Dios, hermanos, el Padre me ha mandado para que ustedes sean alimentados de sus necesidades espirituales. Flacos estábamos, hermanos, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, desnutridos espiritualmente hablando. El pan, hermanos, que comemos diariamente, ¿cada cuánto lo tenemos que comer? Pues diariamente. Mínimo, dijo el otro, mínimo 3 veces al día. Mínimo, ¿verdad? No me pregunte cuántas veces come el hermano Asael al día. Pregúntale a la hermana Dinora, ¿verdad? Mínimo 3 veces al día comemos las personas, porque el pan de este mundo, hermanos, es perecedero y no nos alcanza para el siguiente día o para el otro día, para la próxima semana. Todo el tiempo necesitamos buscarlo y todo el tiempo necesitamos consumirlo. Pero nuestro Señor Jesucristo dice el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, ese es Jesús, y da vida al mundo. Este da vida, hermanos, da vida eterna.
Cuando el Señor Jesús se encuentra a la samaritana en el capítulo 4 de Juan y le pide agua y tienen una conversación con la samaritana y Jesús finalmente le dice: si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él que te diera de beber. Y no de ese estanque, hermanos, sino de él mismo. Él es el pan de vida, hermanos. Él es el pan que da vida eterna. ¿Cómo comer de ese pan? ¿Cómo entonces consumir, hermanos? ¿Cómo apropiarse? Dice ahí en sus pantallas. ¿Cómo apropiarnos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo comerlo? Bueno, podríamos decir, bueno, lo acabamos de hacer. No acabamos de comer al cuerpo de Jesús. Y no acabamos de beber la sangre de Jesús. Comimos un pan en memoria de Jesús. Y tomamos un jugo en memoria de la sangre de Jesús. Pero entonces, ¿cómo apropiarnos de Cristo? ¿Y cómo comerlo y cómo beberlo? Bueno, primeramente creyendo en Él. En el capítulo 6, versículo 41 dice: murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho esto, ¿verdad? Dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Versículo 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahí está, hermanos, la clave. ¿Cómo comer de ese pan para tener vida? Versículo 47, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. No les bastó más que para esos días. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Y ahora sí, hermanos, en este sentido espiritual de recordar su cuerpo y su sangre, otra forma de apropiarnos de Cristo es aquí, hermanos, en la mesa del Señor. No confundan, no es comer el cuerpo y no es beber su sangre, sino es apropiarnos de Él en ese sentido espiritual para tener vida eterna. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26, después de que Pablo nos enseña de comer el pan y de beber el jugo, dice: esto lo hacemos todos los días, ¿verdad? Cada primer día de la semana, hasta que Él venga. Hasta que Él venga, hermanos. Comer de su carne y beber de su sangre, no que eso signifique, sino que eso, hermanos, nos recuerda. Eso nos ayuda a apropiarnos de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 28. El que es bautizado en Cristo Jesús, de Cristo está revestido. Es decir, Cristo, hermanos, ahora nos rodea y nosotros nos apropiamos de Él. Primera de Corintios 11, 23 al 26 que leíamos, que comentábamos hace un momento. Yo soy el pan de vida. Pero también, hermanos, necesitamos movernos un poquito ágil porque el tiempo es corto y son 7 puntos los que debemos observar. Otro yo soy, otra manera, otra forma en que se presenta nuestro Señor Jesucristo, se presenta como la luz del mundo. En el capítulo 8, versículo 12, dice la Escritura, en Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En contraste, hermanos, con las tinieblas que son del pecado. Juan capítulo 3, versículo 19 al 21 dice que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Cuál luz? A Jesús. Los hombres amaron más las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas. Él es el contraste, hermanos, de las tinieblas, es decir, del pecado. Él es el contraste del pecado. Él es la contraparte del diablo. Él es la contraparte de la falsedad. Él mismo, hermanos, es una invitación a estar en la luz. Él nos invita a pasar, hermanos, a donde está todo claro. Anoche me comentaba mi mamá que había salido de la casa para hacer unos pendientes y me había platicado por dónde andaba y le digo: no salgas de noche, madre, no salgas de noche. Le digo: ¿traías tu carro? Dice: no, el carro estaba en el taller. Digo: no salgas de noche. Yo con el pendiente, ¿verdad? Me decía: no te preocupes, está muy iluminado y hay mucha gente.
Eso consuela, ¿verdad? De cierta manera. Nos sentimos más seguros donde hay luz. Y Jesús es luz. Y Jesús es una invitación a venir a la luz. Él es la luz que ilumina al mundo entero, hermanos. Juan capítulo 12, versículo 35. Ahí mismo en el Evangelio de Juan. En el capítulo 12, versículo 35 y 36 dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Él: andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendáis las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, en Él, para que seáis hijos de luz. El que viene a Cristo, hermanos, es decir, usted y yo que somos cristianos ya, ahora nosotros somos reflectores de la luz de Cristo. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Y no podemos ocultarla, hermanos, en algún canasto, sino que una luz, hermanos, está como en un monte alto para iluminar todo. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros, hermanos. No es que seamos la luz nosotros, sino que nosotros reflejamos la luz de Cristo. ¿A quién? Al mundo. ¿Se acuerda cuando vivíamos allá en México? Íbamos a los ranchos y en la noche estaba el cielo totalmente despejado y estrellado y la luna, hermanos, tan hermosa que no se necesitaba luz. ¿Por qué? Porque la luna, hermanos, la luna era suficiente para iluminar nuestro camino. Y la luna tiene luz. ¿Y de dónde nos da luz? Del sol, hermanos. Así somos nosotros, hermanos. Dios, Jesús es el sol, nosotros somos la luna, y el mundo, hermanos, es iluminado por Cristo a través de nosotros. Por Cristo a través de nosotros. Él es la luz del mundo y nosotros también somos la luz del mundo. Y somos también los encargados de iluminar al mundo, de invitarlos a la luz, de enseñarles cuál es el error, de mostrarles el camino para ir al cielo. Recuerden, hermanos, esta frase con una gran verdad bíblica. No sé quién la dijo, no sé dónde la vi, no sé dónde la leí, que mencionábamos en la mañana. Las tinieblas son la ausencia de luz, así como el pecado es la ausencia de Dios. Y tenemos siempre de dos opciones: o queremos estar en pecado, o queremos estar en santidad. O queremos estar en tinieblas, o queremos estar en luz. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Hermanos, Cristo nos ha trasladado de las tinieblas a su reino, de las tinieblas a la luz. Él es la luz del mundo. Él es la única manera de conocer, hermanos, de conocer nuestras faltas. Les he comentado, porque me pasa muy seguido, hermanos, que veo que mi ropa está limpia y la plancho y me la pongo, y al momento que salgo a la calle, salgo a la luz del sol, me doy cuenta de manchas que tengo en el pantalón. ¿Y estas manchas? ¿Por qué no me había dado cuenta de esas manchas antes? Porque no tenía suficiente luz. La luz de adentro, hermanos, la luz de aquí, que está en los cuartos, no es igual que la luz de allá afuera. Y la gente no se da cuenta de sus manchas. La gente no se da cuenta, hermanos, cree que es normal. Cree que está bien decir maldiciones, cree que está bien hacer estas cosas, ir a ciertos lugares, hacer ciertas acciones. Es lo más normal del mundo. Pero cuando Jesús nos da su luz, nos volteamos a ver y nos avergonzamos y queremos tapar esas manchas que nos hemos visto ahora. Para eso es la luz, hermanos. No nada más para darnos cuenta de nuestras faltas, sino también para arreglar nuestras faltas. Él es la luz del mundo y nosotros también, hermanos, somos la luz del mundo. Jesús se presenta también como la puerta en Juan capítulo 10, versículos 7 al 9. Dice el Señor Jesús en el capítulo 10, versículos 7 y 9. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron,
ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta del redil, hermanos. Varios falsos cristos, falsas puertas, falsos maestros han intentado atraer a las ovejas. No sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces, en ocasiones en las noticias nos enseñan a los cristos modernos. ¿Sí se han visto? Bueno, la persona tal dice que él es el Cristo de hoy, que él es el Mesías, él es Cristo. Y luego de repente en otra parte del mundo dice, no, yo soy el Cristo. Bueno, hermanos, en ese tiempo, en el tiempo de Jesús y antes de Jesús, habían venido falsos cristos y falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, que habían intentado atraer a la gente para salvarlos supuestamente. Versículo 2 y versículo 8 nos lo dicen. Los habían intentado antes atraer falsamente, pero Jesús dice, yo soy la única puerta del redil. ¿Cómo deben entrar las ovejitas, hermanos? Al redil. Pues que salten a ver cómo le hacen, pero que se metan las ovejitas. No, hermanos, hay puertas para las ovejitas. Hay una manera de entrar para ellas. Y la única manera de entrar, ¿para qué entrar al redil? Para estar protegidos. La única manera entonces de estar protegidos, el redil es la iglesia, es entrando a través de Cristo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 nos enseña, hermanos, que hay que probar a todos los espíritus para ver si son de Dios. No todos vienen de parte de Dios. No todas las enseñanzas nos conducen al mismo redil, hermanos. Solamente hay una puerta. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 13 nos enseña que en estos tiempos, hermanos, vendrán falsos maestros. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 también para su referencia. Así que, hermanos, puede haber muchas puertas, puede haber muchos rediles, puede haber muchas iglesias, pero solo, hermanos, los que entren a través de Cristo son los que van a entrar al verdadero redil, a la iglesia. No sé si ha escuchado de pronto, a lo mejor nosotros lo dijimos antes, ¿verdad? Que decíamos, bueno, no importa a qué iglesia vayas, no importa la iglesia, lo importante es adorar a Dios. Bueno, ¿qué nos dice Jesús? Jesús nos dice que hay solamente una puerta y esa puerta es Él. Jesús nos dice que solamente hay un redil y ese redil es su iglesia. Así que sí importa, hermanos, sí importa, amigos, si usted ha entrado por otra puerta, cuidado. Porque, hermanos y amigos, solamente a través de Cristo podemos entrar al verdadero redil y podemos ser salvos. Hechos capítulo 2, versículo 14, hermanos, Hechos capítulo 12, capítulo 4, versículo 12, yo escribí mal. Bueno, no está bien. Hechos 2:41 dice que los que creyeron fueron bautizados y fueron añadidos como 3,000 personas. Versículo 47, ¿qué nos enseña? Que se añadieron ¿a dónde? Al redil de Cristo, a la iglesia del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 18, de igual manera, hermanos. Pero también así, si se queda aquí en Juan capítulo 10, dice el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Estará bien cuidado si entra por esta puerta y si entra a este redil. ¿En qué iglesia hemos sido bautizados? ¿En qué redil hemos sido introducidos? Bueno, nada más hay una puerta y nada más hay un redil, nada más hay una iglesia. La iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Él es la puerta, así que nos invita a conocerlo y nos invita a entrar por Él. Y siguiendo con esta misma con esta misma línea, hermanos, dice que Él es el buen pastor. No nada más es la puerta del redil, no nada más es el redil, sino que también es el buen pastor. Siga leyendo ahí en el versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado
y que no es el pastor de quienes no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, ¿verdad? Es nada más porque le pagan, ahí está trabajando, pero si viene el peligro, él huye. Pero Cristo no es así, hermanos, porque a Él sí le importan las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como buen pastor, hermanos, Cristo dio su vida por las ovejas. Versículo 11 y 18. Cristo dio su vida en la cruz. Él es el protector de nuestras almas y dio hasta su vida para cuidarnos. Primera de Pedro, capítulo 2, hermanos, versículo 25, si lee conmigo. Vaya a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Cuando estábamos sin Cristo, hermanos, nuestras almas en pecado no tenían un rumbo. No había para dónde ir. Éramos como ovejas descarriadas. Pero entonces viene Cristo, hermanos. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora viene Cristo, y cuando estábamos sin rumbo, porque no teníamos esperanza, ¿qué nos dice Cristo? Sí tienes esperanza. Tienes oportunidades de vivir, y Él cuida nuestras almas. Él es el buen pastor, Él es el obispo, hermanos, de nuestras almas. Además, hermanos, murió por las ovejas, y no nada más murió por ellas, sino que resucitó por las ovejas. Resucitó por nosotros, hermanos. Resucitó para darnos vida. Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21. Y vendrá otra vez el pastor. Fíjense, hermanos, tan buen pastor que es Jesús, que no nada más las cuidó, sino que también dio su vida por ellas. Y no nada más dio su vida por ellas, sino que también resucitó por ellas. Y no nada más resucitó por ellas, hermanos, por nosotros, sino que también vendrá por nosotros. Él es el gran pastor, hermanos, el príncipe de los pastores. No hay otro como Él. Cuando las personas me preguntan a mi oficio, ¿verdad? Digo, yo soy predicador. Dice, ¿es pastor? No, soy predicador. Por eso, pastor. Bueno, no, soy predicador. Porque el único pastor, hermanos, es su Señor Jesucristo. Él es el pastor, de Él es el título. De Él es, a Él le acreditamos el cuidarnos. Él nos cuida, hermanos. Nosotros solamente somos herramientas, igual que usted, igual que yo, somos lo mismo, somos consiervos. Por eso allá afuera no hay un título, ¿verdad? Pastor Asael Álvarez, hermanos, si ponemos pastor allá afuera, que sea pastor Cristo Jesús. Él es el príncipe de los pastores. Él es el pastor de pastores, hermanos. Es el buen pastor. El que dio su vida, el que resucitó por las ovejas y el que vendrá por las ovejas. Jesús quiere que lo conozcamos, y también nos dice que Él es la resurrección y la vida. Dice en el capítulo 11, versículo 25. Dice el 11:25, hermanos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se acuerda de esta parte? Está Lázaro en la tumba. Llega con Marta y María. Y le dicen, Señor, pues si hubieras estado aquí, Él estaría vivo. Jesús les dice, Él va a resucitar. Y ellas, hermanos, dicen una gran verdad bíblica. Sabemos que resucitará en el día posterior. Y es cierto, hermanos. Y sigue también, a eso se refería Jesús. Pero ahí en esta ocasión lo resucita físicamente en este momento. Pero aquí nos dice quién es Él. Él es la resurrección y la vida. Y nosotros, hermanos, estábamos muertos, Efesios capítulo 2, versículo 1 y 5. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos dio vida juntamente con Él, hermanos. Por gracia somos salvos. Esta es la oportunidad para todas las personas que estamos muertas o estábamos muertas espiritualmente. Él resucitó, venció la muerte y el pecado. Hechos 2:32. Esta, hermanos, es la oportunidad para todo el que cree. Cuando
Cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel, y estuvieron en el desierto, uno de los problemas, una de las cosas que se enfrentaron es que había serpientes, y las serpientes los mordían y ellos estaban muriendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y entonces le piden a Moisés que les ayude. Moisés habla con Dios, Dios les dice: hazte una serpiente de bronce y ponla en tal lugar, y cuando una persona fuere mordida por la serpiente, ya trae veneno para morir, ¿qué tiene que hacer para vivir? Mirar a la serpiente y vivirá. En la aplicación espiritual, hermanos, usted y yo hemos sido mordidos por la serpiente. ¿Cuál serpiente? Por el pecado, por el diablo, como usted lo quiera llamar, hermanos. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos hemos pecado, todos estamos envenenados para morir. Y la única oportunidad para vivir, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Así como esa serpiente de bronce fue levantada, así nuestro Señor Jesucristo fue levantado en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es la resurrección y la vida. Primera de Juan capítulo 5, en el versículo 10 al 13, dice de la siguiente manera. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree en Dios, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios, que el testimonio de Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Esta es la clave, hermanos, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y si lo juntamos con Marcos 16, 15 al 16, creer nos da vida eterna. ¿Cómo? ¿Así nada más creer? Nada más creer es lo que nos lleva a la obediencia. Creer más obediencia es igual a salvación. Marcos 16, 15, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Pues si no crees, no puedes obedecer. Así que da resultado la condenación. ¿Cómo entonces podemos obtener la vida en Cristo? Creyendo. ¿Cómo vamos a resucitar de ese hombre muerto en pecado? Bueno, creyendo en el Señor, obedeciendo su palabra, vamos a tener vida. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 11. Hermanos, hemos sido sepultados juntamente con Cristo por nuestros pecados, ¿verdad? Y así como Cristo resucitó, nosotros también hemos resucitado a vida nueva. Jesús nos dice que Él es también, hermanos, el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué dijo esto nuestro Señor Jesucristo, hermanos? En el versículo 1 de Juan 14 dice el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, iré pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y vendré y os tomaré a mí mismo, dice el Señor. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que Jesús en Juan 14 se estaba despidiendo de sus discípulos. No se pongan tristes, ya me voy al Padre. Y allá en la casa de mi Padre hay mucho lugar para ustedes, y voy a venir por ustedes. Pero no, hermanos, ahí lea conmigo en Juan 14, el versículo 4 y 5. Dice Juan 14, hermanos, versículo 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Yo me voy, le dice Jesús a sus discípulos, ya me voy. ¿Cómo creen que estaban sus discípulos, hermanos? Estaban tristes.
estaban preocupados, estaban nerviosos. Se va el maestro y nos va a dejar a nosotros solos el encargo. Se va el maestro. Yo voy, ya me voy. Pero también saben a dónde voy. Y también saben el camino. Y Tomás, ¿quién es Tomás, hermanos? ¿Se acuerdan de Tomás? El incrédulo. Bueno, Tomás toma la iniciativa de lo que todos estaban pensando y les dice: Señor, no sabemos a dónde vas. Sí sabes, Tomás. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre. ¿A dónde voy, Tomás? Voy al Padre, Tomás, tú sabes. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús, hermanos, al decir yo soy el camino, la verdad y la vida, es una vía, es un camino que nos conduce al Padre. En sí, hermanos, estas tres son la única vía, el único camino que nos lleva al cielo. Jesús se está despidiendo. Saben a dónde voy, saben el camino. Él es el camino, Él es el mediador, hermanos. Juan capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es la única manera en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Mediador, puente entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo, hermanos, es la única verdad que nos enseña al Padre y nos muestra al Padre y su voluntad. Le dice Juan, versículo 7 otra vez, hermanos: si me conoceseis a mí, ¿verdad?, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cristo, hermanos, es la única verdad que nos enseña al Padre y nos enseña la voluntad del Padre. Cristo es la vida, hermanos, que nos da junto al Padre, Juan capítulo 5, versículo 24 al 25. Y para terminar, hermanos, sé que ha sido un poquito rápido, un poquito ágil, ¿verdad? Y no nos da tiempo para discernir todo. Pero vamos a terminar con esto, hermanos. Dice el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera. Finalmente, en el capítulo 15, versículo 1 y 5, dice el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y aquí, hermanos, se presenta como una vid, no una vida, sino como una vid. ¿Saben qué es una vid, verdad? Un árbol de uvas. Él es el árbol, hermanos. Él es el tronco, Él es la raíz, Él es todo. Y usted y yo somos los pámpanos. ¿Cuáles son los pámpanos? Como los racimos, ¿verdad? Por así decirlo, los racimos de uva. Pues somos usted y yo. Somos el resultado ¿de quién? De Cristo. Entonces, hermanos, dice que aquel que obedece su palabra, viene a Él, es una nueva vida, una uva producida por Él mismo y purificada por su palabra. ¿Sabía usted, hermanos, que en aquel tiempo era casi imposible beber del agua del río, de los lagos, de los mares, porque se enfermaban? ¿Cómo entonces hidratarse? ¿Cómo beber del agua que manda Dios para hidratar al cuerpo en aquel tiempo? Pues a través de las plantas, a través de los árboles, hermanos. Los árboles agarran el agua de donde alcancen, de los ríos o de la lluvia, y los árboles por dentro purifican el agua. Y luego después, ¿verdad?, la traducen en algún fruto. En este caso, la vid la traduce en una uva. ¿Y qué es una uva, hermanos? Pues el resultado de todos los minerales y todo, y también del agua ya purificada. Eso es lo que somos usted y yo, hermanos, si estamos en Cristo. Somos los pámpanos, somos el fruto producido por Cristo y purificados por Cristo a través de su palabra.
La comparación, hermanos, es fácil de entender. Si no tenemos frutos, seremos cortados. Ahí está la vid y están unos pámpanos muy bonitos y están otros pámpanos, pues a lo mejor secos, ¿verdad? O que no dio fruto. ¿Qué debe hacer el labrador? Cortarlas para dar oportunidad de que vuelva a generarse otro fruto. El labrador, dice el Señor Jesús, es mi Padre. Quiere decir, hermanos, que en el día del juicio, si usted y yo no estamos en Cristo, dando frutos y siendo purificados, santificados a través de su palabra, ¿qué va a hacer el labrador? Nos va a cortar. Condenación. Si no estamos en Él, hermanos, no podemos vivir, no podemos seguir creciendo, no podemos seguir purificándonos como un pámpano, ¿verdad? Cortada, o una rama cortada. Así que Él se presenta también como la vid verdadera. El único árbol, hermanos, donde usted y yo podemos echar frutos, el único árbol en el que usted y yo podemos purificarnos, y el único árbol en el que usted y yo podemos glorificar a Dios. Él es la vid y nosotros los pámpanos. En conclusión, hermanos, estos 7 yo soy son 7 invitaciones a escoger la vida. En el Antiguo Testamento Dios les decía: escojan la vida, escójanme a mí, dice Dios en el Antiguo Testamento. No escojan el pecado o a los otros dioses que son la muerte, escójanme a mí, que soy la vida, dice Dios en el Antiguo Testamento. Ahora son 7 invitaciones en el Nuevo Testamento a escoger la vida, hermanos. Nos invita primeramente a apropiarnos de Cristo, de comer del pan de vida. Nos invita, hermanos, a salir de las tinieblas y venir a la luz, porque Él es la luz del mundo. Nos invita a entrar por la única puerta, al único redil de salvación, porque Él es la puerta. Nos invita a dejarnos guiar por Él, porque Él es el buen pastor, el gran pastor, hermanos. Nos invita a morir al pecado y resucitar en Él, porque Él es la resurrección y la vida. Nos invita a caminar en su verdad para llegar al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nos invita a permanecer, a quedarnos en Él. No dejando de congregarnos, no dejando de alabarle, no dejando de orarle, no dejando de trabajar por Él, no dejando de servir a los hermanos, no dejando de ser cristianos, hermanos, porque separados de Él es imposible la salvación. La pregunta aquí es: ¿tú ya has conocido a Cristo? ¿Tú ya estás en Cristo? Si crees en Él como el Hijo de Dios y reconoces que llevas una vida de faltas o de pecado y estás arrepentido o arrepentida, ¿qué falta? Solo venir, creer que crees en Jesús y lavarnos en agua, lavarnos en bautismo. Jesús es la respuesta, hermanos, a todos los problemas del hombre. Téngalo esto muy presente. Jesús es la respuesta a todos los problemas del hombre.